Bueno, con nosotros un viejo, querido amigo, pues, destacado colega periodista de muchos años, director del importante matutino Hoy, un periódico posiblemente mejor informado, que da mejor información en el país. Bienvenido Álvarez Vega, así que nos complace tenerlo aquí para conversar con él. No es para entrevistarlo, para conversar, ya me aclaró que... Gracias, don Mario, muchas gracias. Mira, bienvenido. Hay una realidad, estamos ya prácticamente en medio de las elecciones. Así es. Unas elecciones que van a ser muy complejas. Por un lado vamos a tener elecciones municipales y elecciones presidenciales separadas por muy poco tiempo, que pudieran ser inclusive tres, porque si en la elección presidencial ninguno de los candidatos logra 50 más 1, habría que ir todavía una tercera elección. Todo eso en el primer semestre del próximo año, así que imagínate tú, van a afectar a toda la operación normal del país, porque usted que se concentra todo alrededor de la política. Entonces, ahora, yo veo el cuadro electoral muy confuso, y no sé cómo tú lo ves todavía a estas alturas, ¿no? Don Mario, muchas gracias por su gentileza. Yo me encuentro extraño porque yo pertenezco a una escuela donde el periodista siempre está medio paso atrás y donde siempre es el entrevistador. Aquí estamos, bueno, en un conversatorio, qué bueno que sea así. Y además permítame aprovechar la ocasión para felicitarle porque a usted se le ha entregado un reconocimiento, creo que fue la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, y me parece que es un gran reconocimiento a un profesional distinguidísimo, a un hombre, siempre me impresiona lo trabajador que usted, nunca lo he visto que no sea trabajando. Y bueno, yo me uno a esa felicitación, a ese reconocimiento, y gracias por hacer de República Dominicana, yo me imagino que ya no es su segunda patria, sino su primera patria, y estar con nosotros y además dejarnos su ejemplo, su profesionalidad y su gran capacidad, y se lo digo de todo corazón. Yo lo sé, muchas gracias. Mire, don Mario, nosotros siempre hemos tenido procesos electorales complejos, y ahora hay elementos adicionales que nos permiten, como decir, que la complejidad es mayor, porque tenemos dos legislaciones que, según vemos todos los días, aparentemente ni siquiera los actores la conocen bien, ni siquiera quienes la votaron, ni quienes se van a regir por ella, y ya usted acaba de ver que un partido reclamó un tipo de primaria y ahora hace opción por otra. Pero yo creo que lo que hace complicado los procesos electorales de nuestro país son los políticos. Claro. Más que el marco legal, más que la logística, los gastos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez, es impresionante la cantidad de dinero que desde la Junta Central Electoral se ha gastado aquí por años en equipar cada proceso electoral, y nunca aparecen esos equipos para las próximas elecciones, y por ahí se nos complica también, porque entonces se le da la posibilidad al Poder Ejecutivo de meter su mano de manera indirecta diciendo doy, no hay recursos, si hay recursos, vamos a ver, vamos a reunirnos. Y uno tiene la impresión de que en esas reuniones, pues el Poder Ejecutivo, cual que sea, saca su tajada, sus condiciones X para su partido. Pero déjeme decirle que vamos a salir como los otros años, un poco de bulla, un poco de dificultad, un poco de división, pero vamos a hacer las elecciones y vamos a votar bien, porque aquí siempre se vota bien, pero vamos a tener dificultades para sumar, porque siempre para sumar que nosotros tenemos dificultades. Es que aquí no hay cultura de perder. No, nadie pierde. Y no solo en las elecciones nacionales, ni en las municipales, ni en las congresionales. Los gremios se dividen a la hora de contar los votos o de hacer elecciones. Bueno, recuerdo siempre fue una película hace muchos años que decía, Jalisco nunca pierde. Ya. Y si pierde, arrebata. Así es. Mira, yo no sé, yo veo el cuadro electoral ahora mismo muy confuso, ¿no? Quizás es muy temprano todavía, pero no sé cómo tú lo ves. Si, por ejemplo, si las elecciones fueran ahora, ¿cómo tú ves el cuadro? ¿Cuál sería tu pronóstico si fuera en este momento, así como está el cuadro electoral?
Bueno, vamos a tomar como referencia las encuestas. Digamos que de nuevo las elecciones se van a polarizar entre dos grandes fuerzas. Claro. El PLD y los partidos que giran alrededor del PLD, y el PRM y los partidos que giran alrededor del PRM. Yo creo que si las elecciones se hicieran en estos momentos y los candidatos fuesen el presidente Medina, como es una posibilidad, y Luis Abinader, que parece que definitivamente será el candidato por el PRM, el candidato a vencer sería el presidente Medina, a mi juicio. Y si se hiciera entre Leonel Fernández y Luis Abinader, yo no tengo ahora mismo una orientación clara de cuál de los dos ganaría las elecciones. Que estaría más equilibrado. Más equilibrado, pero siempre hay una pequeña ventaja del partido de gobierno, de este o de cualquier otro, porque la empleomanía quiere conservar sus empleos, claro. Y obviamente los empleados, la mayoría, no todos de los empleados, más sus parientes más cercanos con capacidad de voto, votarían para mantenerse en el poder. Y lo mismo creo que haría una buena proporción de la gente que recibe ayuda de solidaridad social, porque usted sabe, mejor que yo, que en todas las elecciones se ha manejado el cuco de que si gana la oposición, cual que sea la oposición, va a perder y te van a eliminar la tarjeta de la seguridad social. De manera que así es como yo veo las cosas en este momento. Por supuesto hay un ruido, que es el ruido de la posibilidad de la reelección. Aquí yo recuerdo que en la campaña pasada me llamó mucho la atención, Luis Abinader dijo, bueno, si llego después voy a duplicar. Exactamente, exactamente. la tarjeta de solidaridad. Exactamente. Yo creo que los candidatos de oposición resolverían ese tema temprano si con cierto tiempo hablan de la bondad de la seguridad social. Claro. Y le darían seguridad a la nación de que mantendrían ese programa en favor de las familias que lo están recibiendo. Pero fíjate, hay otro aspecto y es el siguiente. Se ha hablado mucho de la conveniencia en este caso, para darle más fuerza, de que la oposición pudiera unirse. Sí. La vez pasada cometieron un error gravísimo, no hubo manera que se unieran, cada uno fueron por su cuenta, cada uno quería ser presidente. Me llamó la atención que se reunieron después de las elecciones, sí, se unieron para cuestionarla. Y así siguen unidos. Sí. Ahora estuvieron durante un proceso, pues se mantuvieron unidos, pero veo que vuelven otra vez a estar dispersos. Sí. Me pregunto hasta qué punto en un momento determinado podrán otra vez, bueno, juntarse, reunirse, o cuáles de esos partidos que hoy aparecen en la oposición terminarían a lo mejor por aliarse al partido de gobierno. Yo no estoy muy convencido en este momento de que Guillermo Moreno se uniría en una gran coalición alrededor de Luis Abinader. Yo creo que el doctor Guillermo Moreno está muy convencido, y él tendrá sus razones, de que él debe ser siempre el candidato y que hay una fuerza ética, moral en la población que le es atractiva, a la que él le es atractiva, a pesar de que ya lleva 2 comicios participando con una, digamos, con una proporción de votos muy pequeña. Tampoco creo que el señor Ramfis Trujillo quiera unirse. Yo quiero y creo que la derecha más rancia y aquel sueño trujillista quisiera ver la fuerza que tiene. Y bueno, están teniendo un 7, un 6, un 8%, que en una segunda vuelta es una fuerza que podría decidir unas elecciones. De manera que su cálculo no es tan errado. Y yo creo que aquí siempre va a operar en quién se va para qué lado, porque aquí tenemos unos pequeños partidos que han cumplido un itinerario o un vaivén entre las distintas fuerzas políticas. Aquí hay partidos que cuando usted levanta la historia electoral post-Trujillo, unas veces han estado con el reformismo en unas elecciones, otras veces con el PRD y otras veces con el PLD. Y como de acuerdo a una conveniencia, y uno dice, bueno, vamos hacia una especie de bolsa electoral. ¿Quién dará más? Sí,
Parece que ellos se mueven por donde huelen, el olfato, por donde huelen más posibilidad de poder. Sí, yo creo que hay un argumento, ¿no? Necesitan resguardarse económicamente, suplir los gastos que siempre dicen que hacen y además conseguir empleos para su staff principal. Correcto. Sí, empleo y otras vacaciones y, Sí. otras ventajas también. Exactamente. Hay, como sabemos, el poder aquí en República Dominicana lo puede todo y uno a veces no entiende la política porque yo creo que mucha gente no ve la política dominicana como lo que es, una industria política. Mira, tú especulaste hace un rato sobre la posibilidad de que Danilo Medina pudiera ser el candidato. Después del discurso de Danilo Medina en el pasado 27 de febrero, hay mucha gente que lo ha interpretado como una señal de que el presidente ya está decidido a optar por un tercer periodo. Ya. ¿Tú sacaste esa misma impresión del discurso? Mire, uno ya, y yo ya soy un viejito, ¿verdad? Ya uno ha aprendido que a los políticos hay que juzgarlo por lo que hacen y no por lo que dicen. Y cuando yo veo la actuación política del presidente Danilo Medina, automáticamente recuerdo los años del presidente Balaguer, porque son como dos estilos muy parecidos en términos de concentrarse en hacer cosas y concentrarse en inaugurar, y por pequeña que sea la obra, Balaguer estaba presente inaugurándola, y siempre alrededor de las inauguraciones, pues personas con una misión, que es levantar eslóganes a favor de la repostulación. Y además, otro elemento, comienzan los funcionarios, grandes, medianos y pequeños, desde distintos puntos del país a expresarse en favor de la reelección. Y yo veo eso exactamente igual. Y además, cuando el presidente me dice, me voy a pronunciar en marzo, y ahora creo que desde el Palacio sale la idea de que no va a ser en marzo, me está diciendo que el presidente lo que está buscando es una ocasión, si él la considerase posible, para anunciar un sacrificio por la repostulación. Porque de lo contrario, él ya hubiera dicho, me acojo a la Constitución de la República y me acojo a mi propia promesa ante el país de que yo jamás buscaría de nuevo una postulación presidencial. Además hay un detalle importante, es el siguiente, el presidente, que es poco dado a hablar con la prensa, por lo general, Sí. el pensamiento del presidente, las posiciones del presidente se producen a nivel público a través del ministro administrativo de la presidencia, Así es. Ramón Peralta. Cuando la gente dice, bueno, cuando habla Peralta, ¿cómo se hablará Así Danilo? mismo, así lo Y ha llamado la todos. atención que el hecho de que Peralta precisamente en estos días pues lanzó esa bomba diciendo, bueno, Danilo es el único candidato del PLD que puede garantizar la victoria en primera vuelta. Y ha hecho insistencia en ese sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Y eso llamó mucho la atención a la gente, como diciendo, bueno, pues ya prácticamente lo que está es adelantando lo que va a ser en definitiva la decisión del presidente, como tú dices, que está esperando un momento oportuno. Uno se pregunta hacia quién fue dirigido ese mensaje del señor Peralta. Probablemente al auditorio del PLD, Claro. porque lo que le está diciendo de manera monda y lironda es, si no es con este, no podemos asegurar que vamos a permanecer en el poder. ¿Y quién es el otro? Bueno, para la opinión pública, el otro no es Reinaldo Pared, el otro no es Amarante Barret, el otro no es Domínguez, el otro no es Navarro, el otro no es la señora ex secretaria, ex ministra de Trabajo, el otro es el expresidente Leonel Fernández. Entonces, me parece que uno, no sé si es que los periodistas somos muy lanzados a dar opiniones, pero a uno le parece como que el panorama cada día se hace más claro y hay como más evidencias de que el presidente Medina tiene interés en ver la posibilidad de ir a una repostulación.
algunos PLDistas, y perdona que me extienda, Sí, que dicen que son expertos en entender la lógica, el razonamiento político del presidente Medina, porque han convivido mucho con él en el partido, suelen decir en privado que el presidente Medina nunca va a decir yo voy a una repostulación para ver si sale, sino que ya cuando él tenga todos los elementos de seguridad, si lo tiene, entonces lo anunciará. Si no lo tiene, no lo anunciará. Así mismo, bueno, mira, yo creo que has planteado el tema en su contexto real, es decir, el problema está entre Danilo Medina y Leonel Fernández, eso está claro. Ahora, Leonel Fernández ha hecho una campaña muy intensa, muy agresiva, Luce decidió totalmente que él tiene que ser el candidato. ¿Qué pudiera pasar en este caso si Danilo Medina pues decide lanzar su postulación en un tercer periodo? ¿Cuál sería en este caso la posición que quedaría Leonel Fernández? Me imagino que una diferencia de lo que ocurrió la vez pasada, es decir, no veo posibilidad de que él vuelva otra vez a hacer lo mismo, es decir, bueno, vamos a firmar un pacto, porque en definitiva eso no se cumplió. Así es. Bueno, hay que decir que el expresidente Fernández es primero un gran político, un hombre inteligente, con mucho carisma, y que acaba de estar 12 años en el poder. Es mucha la saga en términos positivos que usted deja detrás cuando usted ha estado 12 años en el poder. En un poder donde, como el dominicano, donde el presidente es un rey sin corona. Lo que quiero decir es que el presidente ha tenido la posibilidad, el doctor Fernández, de hacer muchas cosas, propiciar muchos favores, y eso da fuerza, además su carisma, su capacidad intelectual, sus actividades permanentes. Fíjese que la campaña del presidente Fernández es totalmente distinta. Él, que en esto creo que es un émulo del presidente Balaguer, él va a los pueblos a ofertarle cosas específicas y concretas que a través de estudios él sabe que son necesidades que esos pueblos han estado añorando. Y va y se la presenta medio cocinada, como proyecto ya hecho con todas las técnicas, ¿no? Y siempre se aparta de las minucias del debate, no se entretiene en eso. Es como si él se ubicara donde él entiende que es su puesto, que es ya un político acabado, que busca la presidencia de la República y no entretenerse. Lo que quiero decir es que no es un candidato, un precandidato a despreciar. Claro. Ahora, ¿qué haría él si no logra ser el candidato presidencial del PLD? Yo pienso que no se iría del PLD. Tampoco sus seguidores, porque sus seguidores son muchos personas que están empleadas en el gobierno y otros que han estado en el banco, pero que con Danilo al final piensan tendrían más posibilidad de ir a un puesto público que con Luis Abinader. Ciertamente. Vamos a hacer un corte, bienvenido, volvemos, ¿eh? Bienvenido, ¿qué te parece? Dejamos un poquito de lado la política, hablamos porque a veces la política nos absorbe de tal manera que una serie de situaciones del país que debían ser de alta prioridad, la dejamos, pues nos abandonamos. Así es. Y se van complicando. Dicen que la política aquí es una pasión. Sí, se convierte en la clásica montaña de nieve, ¿no? Mira, ya hay muchos expertos que consideran que la economía mundial está prácticamente a la puerta de una nueva crisis. Ya. Parece que esto se corresponde un poquito, y no recuerdo que mi estudio de economía hace muchos años y muy elemental, que en lo que el sistema capitalista tiende a tener cíclicamente este tipo de situaciones. Famosos ciclos. Cada 8 o 10 años se producen. Me pregunto entonces hasta qué punto nuestro país está preparado para afrontar un evento de esa naturaleza.
¿Qué tú crees? Bueno, hay que decir que lo que usted ha señalado es una preocupación que todos los días vemos en las revistas especializadas y en los medios, y yo he hablado aquí con empresarios que me dicen que entre finales del próximo año y el 2021 nosotros viviremos una crisis económica muy importante. Yo creo que estamos en el peor momento para enfrentar una crisis, sobre todo por el endeudamiento externo. Hay que pensar qué significaría para nosotros una devaluación no controlada de la moneda con ese endeudamiento en dólares que nosotros tenemos. Y hay que pensar también en la dependencia que tiene la economía dominicana del Estado. Sí. Un Estado que entre en crisis lesionaría muy seriamente nuestra economía, y hay que pensar también, y ya lo vimos cuando Europa estuvo en crisis, qué puede ocurrir en el sector turístico. Sí. Con una Europa, un Estados Unidos y eventualmente un Canadá en crisis, que reduzca, no es que elimine, es que reduzca en un 15, 20, 25% los viajeros al país, los turistas que vengan al país, y que puede significar también una recesión que disminuye la demanda para nuestras empresas de zona franca. Es decir que... Y las remesas también. Y las remesas que... Con la remesa hay un milagro que yo no sé si se repetiría si vuelve otra crisis como la que vivió Estados Unidos. Las remesas dejaron de crecer al ritmo que crecían, pero crecían. Siguieron creciendo. Y no disminuyeron. Y el dominicano que recibe esos 5, 6, 7 mil millones de dólares al año, lo siguió recibiendo, que es un extraordinario colchón, no solo para la economía, sino para todas esas familias, porque ese es el verdadero derrame que hay aquí en la economía, porque eso llega y se disemina por toda la geografía nacional, casi siempre en los hogares más pobres. De manera que no es bueno predicar pesimismo, sino esperanza, pero creo que el gobierno debería, ante estas predicciones de los economistas y de los empresarios, debería empezar a formularse en un equipo de trabajo algunas previsiones posibles, no para evitar la crisis, sino para que su efecto sea lo menos duro posible sobre la economía dominicana. Para poderlo atenuar. Correcto. Sí. Bien, mira, y en el campo internacional, fíjate, tenemos el problema de Venezuela, donde después de mucho tiempo la República Dominicana, pues, haber evadido tomar una posición beligerante contra el régimen de Maduro, en mantenerse como una opción de negociación, de diálogo, que en definitiva fracasó aquí. Se hizo ese esfuerzo y terminó por fracasar. Al final, bueno, pues la República Dominicana pues se sumó al grupo de países que considera ilegal el régimen de Maduro. Entonces produce una situación bastante compleja, bastante complicada, porque declaramos ilegal al régimen de Maduro y sin embargo mantiene aquí una representación diplomática. Entonces es una cosa como que no compagina, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué puede pasar a tu juicio en el caso de Venezuela? Porque hay una situación dual ahora mismo, pero no sé hasta qué punto se va a mantener. Hay prácticamente dos gobiernos en Venezuela. Bueno, sobre lo primero, creo que el canciller acaba de declarar hoy o ayer que el gobierno dominicano reconoce al embajador nombrado por el presidente Guaidó. Eso quiere decir que es cuestión de que él venga para que presente sus cartas credenciales y bueno, ya ese será el representante. Un cambio muy drástico en la política exterior dominicana, que yo creo que se explica un poco porque hace 3 años que ya no compramos petróleo a Venezuela.
casi no le debemos porque el presidente Medina creo que tuvo una sabia decisión de comprar a precio de mercado terciario la deuda que teníamos con Venezuela, y tengo la impresión de que hubo algún tipo de presión internacional de mucho peso en la política dominicana que nos hizo alinearnos en el grupo de países que está presionando diplomática y económicamente a Venezuela, porque esa decisión del presidente Medina respecto a Venezuela se sale del patrón de conducta que ha tenido República Dominicana frente a los temas internacionales. Correcto. Nosotros siempre nos quedábamos rezagados, esperábamos muy bien al estilo balaguerista que por gravedad las cosas se pusieran en su sitio, y entonces nosotros como Fouché, cuando entraba a la asamblea, veíamos para dónde corría el viento y por ahí nos íbamos. En cuanto al destino de Venezuela, mire, yo me siento satisfecho con la última declaración de dos altos ejecutivos de la administración Donald Trump de que el tema de la intervención no está sobre la mesa, sino la presión diplomática y la presión económica. Yo creo que Maduro caerá solo o se expone entre su gente a cosas graves. Yo creo que cuando un jefe de Estado, y aquí tenemos experiencia, aquí se dijo y se ha demostrado en los documentos que Estados Unidos trató de persuadir a Trujillo muchas veces para que buscara una transición y que los Trujillos salieran del poder. Él se resistió y finalmente los Estados Unidos optaron por otra decisión. Claro. De manera que yo creo que al final en el entorno de Maduro debe haber gente inteligente, gente que lee los acontecimientos. El silencio de Maduro de estos días yo creo que es muy sintomático, porque hay yo creo que a él no le queda en términos económicos ya nada que hacer. Sí, no tiene muchas opciones. Incluso creo que usted vio la información de que ya no tienen dónde almacenar petróleo, porque su principal comprador es Estados Unidos. Ya no tienen dónde almacenar petróleo, y si no tienen dónde almacenar petróleo, ahorita se va a paralizar la industria petrolera. Y esto de este gran apagón de ayer es muy sintomático en una nación donde el 70% de su electricidad viene del agua. Correcto. Ahora, el problema además es que la producción de petróleo de PDVSA, que se ha descendido de manera dramática, Sí. está prácticamente embargada por China. Correcto. Porque Bueno, lo que están es pagando la deuda. pero los chinos se van a entender, y los rusos también, con el nuevo orden venezolano. Los gobiernos son muy prácticos. No, pero ya el canciller de China adelantó, dijo, bueno, cualquiera que sea la solución, Sí. que eso está diciendo, Sí, abriendo el Sí, camino, ¿no? Sí. Y mire, y eso es verdad lo que tú dices. Los gobiernos en ese sentido saben, mira, yo recuerdo siempre una frase de un secretario de Estado de los Estados Unidos con respecto a esta la cuestión de Cuba. Sí. Él dijo muy sencillo, dice, miren señores, los Estados Unidos tienen intereses permanentes y amigos coyunturales. Correcto. Pero esa frase la puede aplicar a cualquier otro país así de es. política exterior, lo mismo Rusia Sí. que China. Así es. Se ponen de acuerdo una vez. Sí. La lógica del político, Claro. del político de raza y del empresario de raza es una lógica particular que los ciudadanos de a pie no siempre la entendemos. Y es verdad que ellos no están con nadie, están con sus intereses. Y eso significa ser flexible ante todo, siempre y cuando, para que sus intereses no peligren. Claro. Y si hay un nuevo gobierno, bueno, yo tengo 30, 40 mil millones abajo, como dice el dominicano, yo tengo que entenderme para rescatar mi dinero. Además, Guaidó en ese sentido pues también ha sido inteligente, porque han enviado mensajes en el sentido que ellos respetarían y reconocerían los compromisos de deuda que tienen, ¿no? Exacto, y lo mismo ha hecho con los venezolanos, ¿no? Ha hablado de reconciliación y de no tomar retaliación ni nada, porque yo creo que sí, eso fue lo que los americanos le recomendaron a Bush aquí cuando Bush regresó después del asesinato, el ajusticiamiento de Trujillo,
Y me parece que Venezuela va hacia una democracia tutelada. Pues, vamos, ojalá por lo menos que la salida sea pacífica. Ojalá. Eso va a depender mucho de Maduro. Lógicamente. Y sobre todo de los militares que le permanezcan leales o no. Bienvenido, muchísimas gracias por este conversatorio Mario. tan interesante. Muchas gracias, usted es muy gentil en tenerme por acá. Yo espero verte pronto otra vez por acá, así que vamos. Además recuerda que no hace por entrevista, a veces por conversar. Así es, una así conversación muy amena y que le agradezco mucho. Gracias. Gracias, realmente ha sido para mí un placer tenerte por acá. Y para los amigos televidentes también, porque las opiniones tuyas son siempre muy asentadas, con mucha visión, que es lo importante, bueno. Y con mucha sensatez, ¿no? No exagere mucho. Vamos a hacer un corte y volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo está consagrado por las Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer. Esta fecha fue escogida en recuerdo y homenaje de las 129 trabajadoras que en Nueva York en el año 1906 resultaron víctimas de las llamas cuando se declaró un pavoroso incendio en la fábrica de textiles donde se habían encerrado en protesta y como reclamo de que se les reconociera con los mismos derechos que los hombres. Desde entonces, mujeres en distintos países del mundo, y el nuestro figura entre estos, han luchado a lo largo de décadas por lograr esos mismos derechos. Algunas han pagado con la vida, otras han sido víctimas de acosos y atropellos de la más diversa naturaleza, y no pocas han purgado la osadía de sus justos reclamos con una larga permanencia en prisión. Pero no ha sido una lucha estéril. Su perseverancia y sus sacrificios han dado frutos. Gracias a ello las mujeres han ido ganando espacios de igualdad cada vez más amplios y prominentes. Obstinarse en negarlo resulta tan absurdo como pretender tapar el sol con un dedo. Y por el contrario resulta igual si se quiere ignorar que todavía le queda un buen trecho por andar a la mujer dominicana para lograr ser reconocida y tratada en igualdad de condiciones que los hombres. En estas dos últimas décadas principalmente, las mujeres en nuestro país han ido imponiendo su presencia creciente en el seno de la sociedad a base de su tenacidad, talento y espíritu de superación. Hoy tenemos un número creciente de mujeres ocupando y desempeñando exitosamente posiciones ejecutivas en empresas y organismos, tanto en el sector público como privado. Hay cada vez más mujeres vistiendo la bata de médicos en las más diversas especialidades de la medicina y mayor número de ingenieras, arquitectas, científicas y maestras, periodistas, comunicadoras, poetas, escritoras y artistas de renombre. Y un número creciente forman filas en el cuerpo policial y en las diferentes ramas militares, donde han ido ganando galones hasta alcanzar el rango de generalas. La proporción de mujeres estudiando carreras universitarias ya supera el 60% de la matrícula. Destacadas y talentosas jóvenes ejecutivas figuran al frente de varias de las principales empresas del país. Entiéndase por vía de ejemplo no excluyente la Sociedad Industrial Dominicana y la BAR de Pueblo Viejo. Otras, como Circe Almanzar, destacan en el manejo ejecutivo de la poderosa Asociación de Industria. Hay mujeres, si bien todavía en cantidad insuficiente en el gabinete, el Senado, la Cámara de Diputados y las alcaldías. Mujeres juezas, magistradas de las más altas cortes. 2 de las 5 magistrados de la Junta Central Electoral son capacitadas y prestigiosas mujeres. Y la segunda posición más importante en la nación es desempeñada por una mujer de tan probados quilates como la doctora Margarita Cedeño. Pero aún falta trecho y andadura. Hay que reconocerlo e insistir en ello. Mujeres ocupando las mismas posiciones que los hombres
y con igual o superior desempeño reciben un salario menor que esto. No pocas son víctimas de insinuaciones inapropiadas y acoso sexual. Ha habido más de un caso de jóvenes estudiantes cuyas calificaciones han quedado condicionadas a satisfacer la lascivia de aprovechados profesores. Y todavía un gran segmento de la población femenina es contemplada como simple objeto de satisfacción sexual. Subyace en la marginalidad, la falta de preparación y oportunidades de superación, teniendo como única vía de escape una unión temprana, embarazos prematuros, penosa servidumbre y abusos físicos y emocionales, que en ocasiones culminan del modo más trágico en los llamados feminicidios. En este Día Internacional de la Mujer, reconocemos y felicitamos los avances logrados, al tiempo de apoyar decididamente la lucha de nuestras mujeres por lograr el más pleno reconocimiento a sus méritos y el derecho que les asiste a disfrutar de las mismas consideraciones y trato dispensado a los hombres, sin por ello, y esto es importante, perder ni dejar de lado los exquisitos rasgos de feminidad que la distinguen, embellecen y ennoblecen. Hasta mañana, Dios mediante, en Teledebate, mejor dicho, hasta el lunes, que hoy es ya viernes. Tengan todos un feliz resto a las 8, un excelente fin de semana. Y a continuación los dejamos con nuestro próximo programa, 5 días con Mónica Gutiérrez. No se lo pierdan. Mario Rivadulla presentó Teledebate, con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador.